Bueno, yo aprendí filosofía en un sábado, ya despidiendo un mes, otra vez despidiendo un mes. Hoy con las actividades que tenemos siempre en nuestras secciones, con la columna del profe Lezama, con un tema muy profundo, muy importante. Yo creo que es una de las mejores columnas que ha hecho el profe. Y muy a propósito de discusiones de superficie, si querés, o por supuesto pueden mirarse como no de superficie, como que arraigadas, acerca de lo que es el saber, el estudio, la formación, y acerca de lo que es detenerse un poco, ¿no? Ponerse uno, poner los ojos en una página de un libro, por ejemplo, o poner los ojos en una lectura en la pantalla o en algo de videos. Me cuesta encontrar medios tecnológicos que no sean los libros, ¿no? Para decir, paro un cachito, me agarro un cigarrillo, me pongo en un parque o en mi casa, me vinculo con alguien que escribió algo y pensó algo seriamente, ¿no? Esa es la columna del profe a propósito de las discusiones sobre la educación que se dan en estos días. Yo las vinculo con eso, no las vincula directamente con eso, cosa que me parece un hallazgo. El buenos días que damos desde aquí con Esteban Montenegro, con Sebastián Ruiz en la operación, Horacio del Prado mi nombre, como siempre Ricardo Árraga, Alejandro Lezama, y con un invitado hoy muy querido en lo personal, Diego Barovero. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por estar con Radio Caputo. Hola, Horacio, gracias a ustedes por invitarme. Hola, Esteban. Te digo, Esteban, no te lo presento, somos los del programa nosotros, así que aguantátela, Diego, después nos vas a ir conociendo de a poquito. Pero te digo a vos, Esteban, y a vos que nos estás escuchando, a Martín García, que recién nos pedía un dato, porque hoy vamos a hacer el partido a la tarde, el partido de River y Boca por Radio Caput, con Javier Vicente, que Diego Barovero, entre otras cosas, es un tipo de actividades múltiples, pero entre otras cosas es miembro del Instituto Nacional Irigoyeneano. ¿Qué rol tenés ahí? Actualmente ejerzo la presidencia. Bueno, fíjate vos, pavada de invitado que nos permitimos nosotros. Nosotros queremos hablar sobre Hipólito Yrigoyen, quién fue Yrigoyen, qué pensaba, cómo era su tiempo. Traemos al presidente del Instituto Nacional Irigoyeneano, creado en el año 1948. Efectivamente, cumplió 70 años el 1 de junio de este año. Ley 26.040. Nacionalizado en 2005 por la Ley 26.040, exacto. Yo lo tenía más a Diego como vecino, como amigos, por amigos comunes de la zona de La Boca, de Catalina Sur, donde tuve el placer de vivir mucho tiempo. Y en primer lugar, a través de tu tarea como gestor en la agrupación Impulso de La Boca. ¿El nombre completo cómo es? Agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso, fundada en 1940 por Fortunato La Cámara, Miguel Victorica, José Mengui, grandes artistas. Bueno, Antonio Porquia, las voces de Antonio Porquia se escribieron y se publicaron por primera vez en Impulso. Vos sos abogado. Sí, ese es el defecto más importante. Sí, pero bueno, nadie es perfecto. Exacto. Nadie es perfecto. Acá también, en esta radio, hay más de un abogado y circulan como locos los abogados. Pero bueno, igual los queremos. ¿Has sido docente? ¿Sos docente en este momento? En el Nacional Buenos Aires, en el Colegio Nacional Buenos Aires de Derecho. Estás dando derecho. Estoy dando derecho los días viernes. ¿Y vos dabas derecho constitucional? En la facultad de Derecho de la UBA. Y di unos años también Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de Lomas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ah, mirá qué interesante. También tenemos muchos amigos por Lomas. Entonces yo lo primero que me había anotado para preguntarte era sobre un profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué es lo primero que le decís a los estudiantes? El día que, buenas tardes, yo me llamo fulano, vamos a empezar por acá. ¿Qué es lo primero que enseñás? Yo tenía un viejo truco que lo usaba sobre todo en el colegio más que en la facultad, pero en el colegio, en la facultad también servía, que era preguntarle a ver quién se acordaba del preámbulo y se llevaba un 10. Y sabés qué difícil, porque yo lo aprendí en la primaria, el preámbulo de la Constitución, y me costaba mucho entender qué pasó con nuestro proceso de educación, de formación, que en cuarto año del colegio secundario, en el Colegio Nacional Buenos Aires, o en la universidad, no supieran el preámbulo de la Constitución. Que ahí está condensado un poco todos los principios básicos de la organización nacional, de los principios a los que debe apuntar un gobierno
republicano, constitucional. Bueno, me pareció que eso era un tema que era un disparador. Cuando algunos sabía una parte y empezábamos a completarlo, ahí es como que era el disparador de la primera clase. Me recuerda que yo, que tengo más años que vos, yo sabía de memoria el preámbulo de la Constitución por el colegio, y sabía de memoria la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y sabía porque te pegaban las cosas del catecismo, las oraciones. Claro. El cura decía, diga el Padre Nuestro, suponete vos. Y si no lo sabías, ponga la mano. Y ¡pah! Te pegaba un latigazo con una varita que tenía. Así como te digo. Lo que pasa es que el proceso educativo laico, digamos, el de la educación pública, hacía especial hincapié en el preámbulo y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Era fundamental, en primario ya. Sí, y te enseñaban poesías de memoria. Sí, claro. Y yo no sé, porque no tengo ni idea de cómo debe ser la pedagogía. No, la verdad es que no tengo ni idea. Pero sí sé que me parecía que estaba bien eso. O sea, yo estaba orgulloso de saber, ¿no?, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, me lo sabía todo. Claro. Y eso no era porque te pegaban, no, sino porque tenías mejor nota y todo eso. Sí. Bueno, a propósito del saber, de la formación, de la educación, del saber y el saberse, como dice en un momento el profe Lezama en la columna que vamos a escuchar ahora, vamos a darle, ¿lo tenés, Sebastián, en punta al profe? Y después, ayudados por el profesor Diego Barovero y por el profesor Esteban Montenegro, vamos a sacarle un poco el jugo a estas diferencias entre información y formación, ¿no? Los años de trabajo, la voluntad, entre el saber y el saberse, las formas ideales, los cambios que la tecnología trae a la incorporación de datos, de conocimiento, de saberes, la diferencia entre saber y tener una ilusión de saber. Es un llamado, es como si el profe Lezama tocara la campana, plin, 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 muy lindo el recreo, pasen al aula y escuchemos un cachito. Bueno, la columna del profe Lezama, creo que no estuvo sobrevendida, sobrevaluada en la presentación. Me parece importantísimo lo que dijo. Como nuestro invitado de hoy es Diego Barovero, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, me permito, Diego, tomar de tu libro cosas, apuntes que me copié. Lo que vos quieras. Tengo el machete. Está perfecto. Y lo miro al profe Montenegro, al doctor Árraga. Este dato, que Hipólito Yrigoyen, por supuesto, creo que todo el mundo sabe que fue 2 veces presidente de la Nación, y que con su derrocamiento en la segunda presidencia comenzaron las tremendas penurias políticas, sociales, nacionales argentinas, ¿no? Con el golpe cívico-militar, como se lo caracteriza en las distintas páginas disponibles en Internet, en la mayoría, hoy por hoy. Pero yo tomé este primer dato, además de lo sobresaliente de Yrigoyen, que fue la presidencia, que él era profesor, era profesora docente. Entre 1880 y 1905, Hipólito Yrigoyen, que nació y murió en la ciudad de Buenos Aires, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1852 y murió en 1933. Es decir, que contar o hablar sobre la vida de Yrigoyen es hablar sobre la Argentina moderna, es la historia de la Argentina nuestra, muy, muy presente. Él era diputado provincial, hizo de todo, diputado nacional también, pero entre 1880 y 1905, además, era profesor en la Escuela Normal de Maestras. Anécdota entre paréntesis, donaba el sueldo, porque como él era funcionario, era legislador, donaba el sueldo a través de la Sociedad de Beneficencia para que fuera adjudicada esa plata al Hospital de Niños, por ejemplo. ¿Daba historia? Daba historia argentina, instrucción cívica y filosofía. Bueno, dije filosofía y lo miré a Esteban Montenegro, y era lector de Platón, Aristóteles, San Agustín, Montesquieu, Rousseau, Emerson, en quien me detuve ayer a desasnarme un poco. Yo tenía de 3 o 4 citas que había pescado por ahí. Gran personaje, importantísimo personaje, elogiado por Nietzsche. Y Fenelón, que Diego, ¿Fenelón quién era? Era un teólogo y filósofo francés del siglo XVIII,
muy crítico de las doctrinas del poder absoluto. Y tenía mucho que ver con la formación humanista de Irigoyen. Irigoyen tuvo muchas lecturas por el lado del humanismo. Vos acordate que a Irigoyen llega a Hegel tangencialmente, pero él se hace seguidor de la doctrina krausista, no porque leyera en alemán, me refiero a Karl Christian Friedrich Krause, sino que llega a través de los españoles, de Giner de los Ríos, de Julián Sanz del Río, que lo traducían, y fue muy influyente en la primera República Española. Esa impronta austera, grave, poco exteriorista, en contraposición a la farolería de la oligarquía gobernante argentina. Irigoyen era un tipo austero, vestido de oscuro, que no se daba a las grandes fiestas, a los grandes salones, no asistía a las carreras, no asistía a las veladas de teatro de gala, pero no era una pose. Estaba convencido de eso porque lo había leído desde muy joven. Él entró a la docencia a los 20, 22 años, como maestro, y terminó siendo profesor de filosofía en la escuela de maestras normales, como bien dijiste vos, nombrado por Sarmiento, cuando Sarmiento era presidente del Consejo de Educación. Profe Montenegro. Sí, yo del krausismo sabía, siempre que se menciona el pensamiento de Irigoyen se menciona el krausismo, pero nunca se lo detalla demasiado. Es como algo que ha quedado como una de las tantas corrientes del pensamiento que quedan como medio pasadas por, digamos, como capas que quedan muy por debajo de otras que se terminan imponiendo y quedan como olvidadas. Pero sin duda que fue importante, ¿no? Que tuvo grandes, digamos, yo creo que tiene, no decime si me equivoco, yo lo ubico como una de las tantas corrientes de reacción al positivismo. Exactamente, ¿no? Claro, sí, bueno, el positivismo había triunfado política y filosóficamente en la Argentina de finales del siglo XIX. Que además era la ideología de la oligarquía, de la élite gobernante, de la élite que educaba, que formaba opinión, del periodismo, de la gente del ámbito cultural. Y en eso Irigoyen fue absolutamente original también, ¿no? Yo creo que una cosa que siempre hay que decir de Irigoyen, que es el primer dirigente político que influye sobre las masas en la construcción de un modelo de poder democrático. Es decir, construido de abajo hacia arriba, no desde el poder. Los gobernantes argentinos construían desde arriba. Cada presidente elegía a su sucesor y el sucesor, en lugar de responderle con la lealtad de tenerle que devolver el poder, en la vieja constitución que se prohibía la reelección, cada presidente buscaba no ser tributario del presidente que lo había bendecido, sino que trataba de buscar su propio sucesor para no perder él su poder, que es lo que les terminó pasando a Mitre, a Roca, al mismo Figueroa Alcorta, que rompe con Roca y después le abre la puerta a Roque Sáenz-Peña. Irigoyen veía un poco en esa misión de construir un proyecto político democrático, popular, con un sentido nacional. Me parece que él lo que vio ahí fue un poco lo que era la Argentina, lo que tenía que ser la Argentina del futuro. Y fíjate que él acciona como una especie de bisagra del siglo XIX y del siglo XX, como bien decís vos, ¿no? La Argentina moderna. El siglo XIX, con una economía pujante, pero que dejaba de lado a gran parte de la sociedad en cuanto a los beneficios del sistema económico y que no estaba integrada a las decisiones políticas. Esa fue la lucha de los 25 años previos a que Irigoyen sea presidente. Revoluciones, abstención, hasta que en algún momento la élite baja la guardia. Cárcel, exilio. Cárcel, exilio, exactamente. Sí, una lucha muy brava. Pero brava en serio, con sangre y con muertos, y que en 1890 se funda la Unión Cívica de Leandro Alem. Exacto. Él está ahí, Leandro Alem era su tío. Era su tío, claro. Y los líderes son Leandro Alem, por supuesto, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Bartolomé Mitre. Exacto. Muy heterogénea era esa formación, muy heterogénea. Irigoyen está en esa construcción original, pero él de a poco va buscando definir la cuestión. A lo mejor no desde una de las críticas que le hacía el liberalismo a Irigoyen, que no tenía programas. Lo que sí tenía Irigoyen era ideología. No tenía un programa, pero él decía el programa es la Constitución Nacional, la realización de la Constitución Nacional. Republicano, representativo, federal. Pero Irigoyen lo que sí tenía era claro a dónde iba, ¿no? Con el armado, la construcción de un proyecto nacional. A la flauta. Bueno, seguimos hoy con la figura de
don Hipólito Yrigoyen. Ahí leí en el libro, Diego Barovero, el libro que hiciste con Fernando Blanco Muiño. El secretario general del Instituto Nacional Yrigoyeniano. Que vos presidís. Sí, ahora sí. Él trabaja, Blanco Muiño está en Defensa del Consumidor. Sí, exactamente. Estábamos sacando del libro Anales del Instituto Nacional Irigoyenista, que recopilaron ustedes una serie de semblanzas y apuntes sobre la figura y la trayectoria de Hipólito Yrigoyen, que entonces en 1890 le está en la formación de la Unión Cívica acompañando a su tío Leandro Alem. Ese mismo año de 1890 se produce la Revolución del Parque, que ahí hay tiros y hay... 26, 27 y 28 de julio de 1890. Revolución que reclama moral administrativa, ¿no? Como diría Dijepolín, siempre ha habido chorros, ¿no? y reclama el libre sufragio. Exacto. Es una batalla que, fíjate vos, 1890 se está dando esa batalla que recién se va a cristalizar para el 1916. Después del centenario, claro. Después del centenario. En 1891, él está en la formación de la Unión Cívica Radical. Ahí ya se sacaron de encima a Mitre y los partidarios de buscar una salida que no sea electoral. Es decir, que volviera el sistema de acuerdos entre las distintas variantes de las oligarquías y una cierta alternancia, que era lo que los preocupaba a algunos porque le daba cierta... lo que pretendían era el acuerdo patriótico, que es lo que Alem y Yrigoyen... De la que Mitre siempre participó. Ah, por supuesto. Hasta que en algún momento se queda fuera. Cuando Roca lo deja fuera, son 10 años en los que el mitrismo no tiene influencia y ahí entonces el mitrismo apoya esas revoluciones que tenían que ver con un reclamo muy distinto a los intereses que representaba don Bartolo. En 1893 se arma otra batalla. Otra revolución. En la provincia de Buenos Aires. Una en Santa Fe, que lidera Leandro Alem, en Rosario precisamente, y otra en Buenos Aires, que esa la lidera Hipólito Yrigoyen personalmente. Ya en el siglo XX, 1904, Sí. refunda el radicalismo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Porque el radicalismo a la muerte de Alem termina teniendo una crisis profunda de identidad. Y empieza el radicalismo, participa electoralmente. En la capital no había fraude, era muy difícil hacer fraude en la capital, los medios de comunicación, acotados a lo que conocemos hoy, pero los diarios, las representaciones diplomáticas, era un poco una vergüenza. El fraude se hacía en el interior, en las provincias. Y el radicalismo queda entrampado en esa situación de la participación en unas luchas electorales ficticias y en una situación de minoría que legitimaba la participación de un sistema que lo excluía. Muere Alem suicidándose en el 1 de julio de 1896 y sectores del radicalismo empiezan a ver cómo hacen para lograr entrar al sistema político. Yrigoyen está entre los que consideran que no, dice, ellos son la razón de ser de nosotros. Uno de los que piensa distinto de Yrigoyen es Lisandro de la Torre, con quien habían estado juntos en la Revolución del Parque. Y Lisandro de la Torre empieza a pensar que es importante que se unan los opositores a Roca para impedirle a Roca que sea presidente por segunda vez. Y aunque haya que acordar con algunos sectores, plantea que eso sería positivo y beneficioso para la organización institucional argentina. Yrigoyen le saca el banquito, podríamos decir, ¿no? A ese acuerdo, porque él, que era el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, lo disuelve. El radicalismo de Buenos Aires desaparece y era el radicalismo más popular, el más organizado, el más fuerte. Él lo venía presidiendo desde 1891. Lo disuelve, deja el radicalismo nacional sin la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí hay una dispersión en la cual sectores radicales acuerdan, otros no. Y Yrigoyen esa situación la mantiene. ¿Y qué hace Yrigoyen? ¿Por qué lo refunda? Porque el radicalismo de ese entonces es muy distinto al que funda Yrigoyen en 1904, cuando lo reorganiza. Ya es un radicalismo con otra definición política, con una definición categórica y armado a nivel nacional bajo los principios de Hipólito Yrigoyen. Antiacuerdismo, intransigencia, defensa de los valores nacionales. El otro radicalismo de tinte más liberal, digamos, no estoy haciendo una caracterización menoscabándolo, pero más de tinte liberal, más moderado, es el que pierde fuerza y se diluye. A tal punto que, por ejemplo, Bernardo Yrigoyen va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, bajo una denominación radical, pero con acuerdo con los conservadores. El que arma ese espacio es Marcelino Ugarte, caudillo conservador, que luego va a ser él el gobernador de la provincia y se va a constituir en un
presidenciable en elecciones futuras, que al final no sucede porque Irigoyen, cuando llega al poder, le interviene la provincia a Marcelino Ugarte. Y en 1905, otra vez las armas, otra revolución, esta vez derrotada. Claro. Entonces, Hipólito Yrigoyen se tiene que exiliar. Profe Montenegro. Bueno, pero te voy a dar estos datos que tomé del libro de Diego Barovero con Fernando Blanco Muñoz. Por ejemplo, que en 1916, cuando finalmente llega por primera vez a la presidencia Yrigoyen, la Argentina tenía 7.856 escuelas. 6 años después, en 1922, había 3.120 escuelas más. Esto es un dato incontestable. Se produjo la reforma universitaria del 18, que eso amerita un estudio en su momento más detallado. Se fundó YPF para luchar contra los monopolios petroleros. Uno de los autores recopilados en este libro dice: Yrigoyen intervino en la economía siempre en defensa de los más débiles. En 1922 salirse dice que, por lo menos, dice, yo contribuí para que bajo la bóveda de nuestro cielo no haya desamparados. Y dice una frase, que es esta: la democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera. A mí me parece extraordinario lo que yo leo de este personaje. Mucho lo estoy descubriendo ahora, porque ¿qué tenía uno como periodista antes de hacer este programa? Y tenía una certeza sensible, diría Hegel, que, por ejemplo, decía, a mí Julio Sosa no me gustaba, ahora me gusta, pero yo vi el velorio de Julio Sosa, la gente por la Avenida Corrientes, y dije, este tipo algo tenía. Claro, transmitió. No me gusta, todavía no me gusta Sandro, pero cuando yo veo amigos intelectuales que mueren por Sandro y veo la gente que va, claro, digo, acá algo pasó. Y las fotos del velorio de Hipólito Yrigoyen a mí siempre me estremecieron. Yo dije, este hombre, yo sabía. Vos sabés que el féretro fue llevado a pulso desde el Congreso hasta la Recoleta, donde todavía está sepultado en el Panteón de los Caídos en el 90, que ahí también está Leandro Alem, y después también estuvo Arturo Ilia, y por unas semanas estuvo sepultado Raúl Alfonsín porque no se había terminado el sector donde iba a ser finalmente el mausoleo donde descansan sus restos. El cajón de Yrigoyen se cayó 3 veces a lo largo de la avenida Callao, 3 veces, porque pasaba de mano en mano. La muchedumbre desorganizada, sin, digamos, una organización, sin una custodia, sin intervención ni de granaderos, ni de guardia militar, ni policial, más de una vez, por eso te decía, 3 veces cayó al suelo hasta que se parte la tapa del cajón. No se abre, pero se parte. La particularidad es que ese cajón, después de sepultado, tuvo que ser reparado y pintado arriba para disimular la quebradura que tiene la tapa de ese cajón, al que además lo cubre todavía hoy una bandera argentina. Claro, porque era además un hombre alto, un tipo grandote. Muy alto, muy grandote, de una contextura física imponente respecto de sus, lo ves en las fotografías de la época, tiene por lo menos media o una cabeza de distancia respecto de quienes están alrededor de él. Bueno, en su gobierno tuvo que afrontar varias ocasiones amenazas de golpes. Sí, él enfrentó situaciones complejas e incluso en su última presidencia, en el 29, un atentado de un anarquista italiano, Gualterio Marinelli, que hace fuego sobre el auto presidencial, porque él, aunque era presidente, nunca vivió en una residencia oficial. Él alquilaba un departamento en una casa de Altos en la calle Brasil 1039, en pleno barrio de Constitución, a una cuadra, menos de una media cuadra de la estación Constitución. ¿Casa que se puede visitar? No, es todo ese sector de la 9 de julio demolido entre Lima y Bernardo de Irigoyen para abrir la 9 de julio sur y por donde hoy pasa la 9 de julio autopista. ¿Qué pasa con la agrupación Impulso? ¿Está la muestra del Menchi Sabat siempre? Estamos en este momento con la agrupación de exposición que es Hermenegildo Sabat, un maestro de verdad. Ahí vamos a ver no la beta caricaturesca de Menchi, que fue un excelente periodista gráfico, sí, que, claro, que en pocos trazos hacía todo un editorial, sino que vamos a ver al artista plástico, al pintor, al grabador y monocopista, al ilustrador. Hay algunos dibujos que por momentos, algunas pinturas, no sabes dónde está
el dibujo, dónde está la pintura y dónde está la música, porque están retratados, por ejemplo, los grandes del jazz. Vos sabés que él era músico, pero además era un fanático, un aficionado al jazz. Y en las pinturas vamos a ver algunas telas de óleos de personajes que él caracterizó como héroes de la dependencia, que no son nadie en particular, o sea, fueron pintados héroes de la dependencia, ¿no? Una cosa medio así, viene el humor irónico, cáustico, ¿no? Cruel también. Sí. Y después les encontrás parecidos. O por partes, ¿ves? La mitad de la cara es un personaje y la otra mitad es otro. Pero son creaciones extraordinarias. Está hasta el sábado 8 de diciembre va a estar en exposición, en Impulso. Poco tiempo. Estuvo desde principio de noviembre, pero vamos a decir la dirección de Impulso, para aquel que quiera venir, por ejemplo, mañana sábado, que mañana domingo, los espacios de arte de La Boca, del Distrito de las Artes, vamos a estar abiertos de 15 a 19. Ajá. Es un Gallery Day. Y nosotros vamos a estar exponiendo, además de lo que es toda nuestra tradición pictórica clásica de Impulso, los grandes maestros de las bellas artes que la fundaron, o que han estado allí, que luego fueron grandes premios de salones nacionales, vamos a tener abierto para que puedan ver esta magnífica pinturas de Hermenegildo Sábar. O sea que la Madrid 355, no lo dije, ahí está. La Madrid 355. Entre Almirante Brown y Necochea, a la vuelta del puente transbordador. Hace poco fui a la Usina del Arte a ver la presentación de un libro sobre jazz de mi admirado colega Horacio Vargas, de Rosario. Te lo comento porque la Boca está llena de lugares históricos, de lugares significativos. Y a 2 cuadras más de la Usina del Arte está la calle Pinzón. Y Pinzón y la Costa, según José María Rosa, es el lugar más probable en que Pedro de Mendoza hizo la primera fundación de Buenos Aires. Cuando hizo una manzana de barro, digamos, y los caballos adentro y subían la altura de las paredes, porque estaba lleno toda esa zona de jaguares. Claro. Venía un jaguar y te comía. Y saltaba el jaguar y se comía a los caballos. Fauna autóctona. Eso, mirá lo que había acá. Claro. Dentro de todo la autopista será una porquería, pero nos salvó de los jaguares. Claro, salvo que se te caiga un auto de arriba, que entonces duró poco ese asentamiento, fue muy breve. Igual sigue habiendo muchos jaguares ahí, Guarda. ¿Sí? No es fácil andar por esa zona. ¿A qué se referirá el doctor Arraga con sus metáforas lacanianas, a veces indescifrables? Bueno, Diego Barovero, contame cómo naciste vos a la política, siendo un hombre joven, un pibe. Siendo chico, en el colegio secundario ya. Yo viví esa etapa de la primavera democrática que llevó a Alfonsín a la presidencia, el final de la dictadura. El 83. Se hablaba de política en casa, se leía humor, se había leído La Opinión. La revista Humor de Andrés Cascioli. La revista Humor de Andrés Cascioli. Hugo Paredero. Exactamente. Mona Moncalvillo. Claro, mirá qué nombres. Tomás Sanz. Eduardo Grossman, nuestro amigo, era fotógrafo de los reportajes de Mona. Eduardo Grossman, un fotógrafo extraordinario. Gran artista. Sí. Artista de la imagen. Pero ustedes hicieron en Impulso una vez una muestra de fotos de Eduardo Grossman el año pasado. Una magnífica muestra fotográfica de Eduardo Grossman. Y yo de muy chico milité, me integré, pero siempre me atrajo la cosa desde lo ideológico, desde lo histórico, la formación intelectual. Y también, relativamente chico, ya más grande, me acerqué al Instituto Irigoyeniano, como contábamos antes, que no era Instituto Nacional, que era una asociación civil con personería jurídica, donde había personajes que venían de aquella época, que habían sido algunos de sus primeros exponentes, algunos fundadores, otros que se fueron sumando con el tiempo. Yo soy deudor de alguien muy importante en mi vida, en la orientación de la lectura hacia la figura de Irigoyen, y su pensamiento, que fue el escribano Eduardo Bautista Pondé, que presidía el instituto en esa época, que también fue presidente de la Academia Nacional del Notariado. O sea, fíjate que venía también del derecho, pero del derecho notarial, pero además un historiador, un doctrinario. Y conocí gente maravillosa. Y vos sabés, ahora que lo mencionaste acá, mi primera presentación pública en el instituto, yo tuve que hablar de Ricardo Rojas. Estaba por recibirme de abogado, no era abogado, pero a mí me subyugaba esta capacidad de Ricardo Rojas para haber articulado, imbricado la cuestión cultural, artística y de la identidad nacional con la política. Y cuando él hace una elección política, lo hace en el radicalismo irigoyenista. Y hace esta magnífica pieza. Y después, como vos bien sabés, se come
persecución, cárcel en Martín García, después en Ushuaia, va al penal de Ushuaia. Cuando está en el sur, aprovecha para conocer la identidad de nuestros primeros habitantes, toma contacto con los pueblos originarios. Escribe un libro sobre... Escribe Archipiélago, Sí. escribe el poema del Albatros. Cómo de alguna manera convirtió ese sacrificio humano, que es la cárcel, ¿no es cierto? El destierro, el confinamiento austral, lo convierte en una oportunidad y además en la posibilidad de crear, de escribir una obra literaria que después va a tener influencia por muchas generaciones más. El padre de Ricardo Rojas, santiagueño, gobernador de la provincia Absalón de Rojas, sí. de la provincia de Tucumán. Y él tenía hermanos menores, de Santiago del Estero. Tenía hermanos Pero él menores. nació en Tucumán. Él nació en Tucumán en un momento en el que la familia se exilió por las contiendas de sectores políticos contrapuestos en Santiago del Estero, se tuvieron que exiliar en la provincia vecina, Tucumán, en San Miguel de Tucumán, nace Ricardo Rojas en 1882. Después vuelven a Santiago y él de niño tiene todo ese recuerdo del país de la selva sobre el cual él escribe, La victoria del hombre, el primer poema que es su nacimiento a la vida literaria. Y después Tuvo amistad con Palacios, con Alfredo Palacios, sí, fue su abogado en la época en que fue encarcelado. El proceso penal. Y con Jorge, con José Ingenieros. Con José Ingenieros también. Sí. Lo interesante es que Palacios le recomienda por nota a la esposa de Ricardo Rojas, que dado que estaba vigente el estado de sitio, que haga uso de la opción de salir del país. El estado de sitio te da dos posibilidades. O te ibas del país o aceptabas el traslado que hacía el Poder Ejecutivo de tu persona, disponiendo de tu libertad. Y Ricardo Rojas elige no irse. Otros dirigentes eligieron irse al exilio y Ricardo Rojas acepta el confinamiento en Ushuaia. Médico, perito forense. No, ese fue Nerio Rojas, su hermano menor. Ricardo Rojas no tenía título universitario. Tiene después doctorados honoris causa de varias universidades. San Marcos Lima. El hermano Nerio era. Nerio Rojas, hermano menor, que también años después sería diputado radical. Hipólito Yrigoyen tampoco tenía el diploma. Era abogado, había terminado los estudios del famoso Plan Alberdi de la Facultad de Derecho, eso se quedó demostrado, incluso la Facultad de Derecho lo reconoce como uno de sus egresados ilustres en una placa que está al ingreso de la facultad sobre la avenida Figueroa Alcorta 2263, en el Salón de Pasos Perdidos, el ingreso al Salón de Actos, hay una placa de los presidentes argentinos egresados de esa facultad. Y está Hipólito Yrigoyen incluido, con justicia, porque figura la aprobación de los exámenes. Las cosas que uno tiene al alcance de la mano y deja pasar. Por ejemplo, ahora me doy cuenta que yo con el 152, con el colectivo 152, he pasado todos los días de mi vida, yendo del laburo a casa y de casa al laburo, por la casa museo de Ricardo Rojas, en la calle Charcas. 2837, donada por la esposa, claro, al Estado Nacional. Y emula el frente de la Casa de Tucumán, la famosa casa histórica, claro, la casa de nuestra independencia. Pero además con todo un diseño que Ricardo Rojas tenía en su cabeza de sus estudios de lo que era todo el arte indiano, la herencia cultural hispana. Es un gran silabario su casa. Él tiene un libro escrito sobre eso, que es el silabario de la decoración americana, donde hace toda una comparación entre las civilizaciones y cómo es una fusión entre culturas. No que una conquista a la otra, no, al revés, las dos se interrelacionan. Se conserva como un museo esa casa. Es casa museo de Ricardo Rojas. Cómo se interactúa, se da un mestizaje que después tiene su expresión cultural distinta, creativa, sintetizadora. ¿Cuántas cosas tiene la Argentina, ¿no? Para al alcance de la mano? Desde la muestra de Impulso, la muestra de Patoruzú, la casa de Ricardo Rojas. Hay otra que yo no visité nunca porque la tenía tan accesible, que es la casa de Jules Solar. Casa museo de Jules Solar. Eso es un imperdible que yo me lo perdí. Es maravilloso. Es como ir al río, viviendo un porteño tiene un montón de cosas. Claro. Y sin embargo no le damos ni bolilla. ¿Qué dirección es? ¿La de Jules Solar? La de Jules Solar está en la calle La Prida, si no me falla la memoria. Muy bien presentado, muy bien cuidado, muy convocante. Ahora, las veces que pasé, porque fui al dentista, o sea que fui 200 millones de veces, o que fui a un laboratorio que está cerca a sacarme sangre para no sé qué trabajo, digo, estaba cerrado justo. O sea que no coincidí, lo digo como para disculparme un poco, pero aludiendo a la cantidad de cosas que tiene disponible la Argentina. Y el Instituto Nacional Irigoyeniano,
que entonces es oficial, nacional, sí, público. Depende de la hoy Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Desde 2005. Desde 2005. Y lo del 48 fue una creación privada. Claro, fue una creación privada de jóvenes estudiosos, doctrinarios, algunos dirigentes políticos de la época. Entre ellos estuvo, por ejemplo, Roberto Echepare Borda, que fue presidente de la Academia Nacional de la Historia, un gran historiador de la Argentina. Y del periodo irigoyenista. Y del periodo irigoyenista tiene varias obras. Y Héctor Rodolfo Orlandi, que fue presidente de la Cámara Nacional Electoral, un juez de la democracia. Fue juez del 63 al 66, renunció cuando viene el golpe de Onganía y volvió a ser nombrado juez en 1983 hasta su muerte hace unos 15 años, 12 años, pero él ejerció como juez únicamente en periodos de vigencia del Estado de Derecho. Cuando eras un pibe y te metiste en la militancia radical, ¿a quién llegaste a conocer? ¿Llegaste a conocer a Raúl Alfonsín? Sí, de Alfonsín para abajo a todos. Y un poco lo que se escuchaba en la columna del profe me sigue reverberando en la cabeza. Yo soy de una generación a la que para ir a hacer política o para aprender la política la hacían leer. Y los que eran dirigentes eran personas formadas en ese entonces. Venían de una cultura de la lectura, de las lecturas de los temas filosóficos, de los temas políticos. Después estaban los que eran más específicos en sus saberes. Estudiaban la economía, estudiaban la historia económica, los procesos de desarrollo. Gente que había sido funcionaria, por ejemplo, en el gobierno de Arturo Illia, los autores del Plan Nacional del Desarrollo, Roque Carranza, Bernardo Grispun, Enrique García Vázquez, Elizalde. O sea, esas figuras de alguna manera tuvieron mucha influencia en una generación. Yo puedo decir que soy de esa generación, vine a la política a partir de la democracia, era muy chico. A partir de la Guerra de las Malvinas, podríamos decir, me puse a leer de política. Y como te decía, leíamos la revista Humor. Buscábamos en esos dirigentes que eran dirigentes formados, dirigentes que estudiaban los problemas, no dirigentes que tuiteaban o que se sacaban la selfie. O sea, esa es la escuela política en la que yo abrevé y que hoy me tiene un poco alejado de lo que es la militancia activa, porque las formas y los modos de hacer política hoy se parecen poco a lo que yo aprendí de chico. Bueno, ahí leí en el libro tuyo, alguno de los autores refiere como semblanza de Irigoyen, que él en un momento hace sacar cuadros de él que están puestos en una dependencia pública, que la gente iba como un ritual, como iban a Perón en Gaspar Campos cuando volvió Perón, la gente iba a la casa de la calle Brasil. De la calle Brasil. Multitud a cantar cosas, a hacer discursos incluso, y que él nunca salía al balcón, que no le gustaba. No. O sea, un personaje que también, mirá como dato anecdótico, dice, debía ser el único argentino que no había visto una película de Carlito Chaplin. Claro. Porque no iba al cine. No iba y era presidente en los años 20 y en los años finales de la década del 20 y no tenía teléfono. ¿Cómo podés explicar hoy un dirigente político convocante de multitudes y con ese nivel de influencia que no usara teléfono? Recibía llamados en el negocio que estaba frente a su domicilio de un cigarrero que era su hombre de confianza, casi un secretario, que se llamaba Vicente Escarlato, que muchos años después de muerte de Irigoyen siguió haciendo política ahí en Barracas, Constituciones, de esa zona, y yo conocí a los dirigentes que se formaron, que eran jóvenes y se habían formado con Escarlato en el irigoyenismo, en la adversidad, obviamente, ¿no? Con la década infame, después en la época del peronismo, que no tampoco fue su momento. Y yo los conocí cuando ya eran adultos, se habían formado algunos parte del Instituto Irigoyeniano. Una pregunta maliciosa. Doctor, lo escucho. El fenómeno, la experiencia trágica de la Patagonia rebelde, que atribuyen que Irigoyen estaba en pleno conocimiento del hecho y lo consintió, que mi lectura es que no, que él trató de impedirlo y no le fue posible. Yo creo que pero eso que de todos modos tiene que ser lamentó. como usted lo dice, sí, porque además él después nunca más tuvo relación con el militar que él designó para resolver la situación, y después de sucedido el hecho, si bien no se investigó, sino que fue producto de una investigación posterior, Irigoyen no volvió a tener contacto personal con ese militar, que finalizó su carrera luego de ese episodio. Estoy seguro que no estuvo en la responsabilidad de Irigoyen las matanzas injustas, pero también creo que hay
seguramente hay que tener en cuenta que ahí había influencias geopolíticas que también tuvieron que ver, como son los intereses territoriales chilenos. Ahí hubo un doble juego, que estoy seguro que Irigoyen estaba en tema. Lo que no estaba es en el procedimiento, en el accionar represivo y legal que lleva a cabo el teniente coronel Varela. Tengo una pregunta para Esteban. Esta descripción que hace Diego Barovero y que yo comparto, por lo menos como certeza sensible, de que parecería en primera instancia que no hubiese formación comparable con la anterior de parte de los dirigentes políticos que ocupan los estrados. Diego Barovero, contanos cómo fue tu encuentro con Alfonsín. ¿Qué edad tenías vos? Yo estuve cerca de Alfonsín varias veces, no necesariamente en las primeras, cuando era más chico, con algún grado de interacción profunda, pero yo no me puedo olvidar un acto en el Teatro Bambalinas en la primavera del 83, antes de la elección. Yo iba al Nacional Pueyrredón en San Telmo, Chacabuco 922, y junté una barra de pibes que ninguno militaba, pero que nos convocaba la imagen y el mensaje de Alfonsín, que era un mensaje profundo. Y fuimos a ese acto y salimos, llovía, y acompañando a Alfonsín de cerca hasta la calle Independencia, donde él tomaba el auto que se lo llevaba para el lado de su casa. Y después, con los años, ya no estando en la presidencia, empezamos a interactuar diferente. Alguna vez le mandaba algún mail con alguna idea, algún escrito, así como los que vos has estado leyendo, hurgando un poco de las cosas que yo publico, y él solía tener la deferencia de contestar. Y los últimos encuentros con él, previos a enfermarse, él se enfermó en el 2007-2008, te diría que los últimos encuentros con él fueron en el 2004-2005, y nos empezamos a tratar más, y había una interacción y había una transmisión de experiencia propia de la gente que tenía, además de ser un lector ávido, de esto que estábamos hablando, tenía mesas con libros, que no que los tenía por adorno, eran libros que había leído o estaba en proceso de lectura y leía varios libros en simultáneo. Y le daba un especial interés a la lectura por parte de los políticos. Decía, ¿leíste tal cosa? Léelo. Y leía, como acaba de hacer Esteban, al adversario o al que pensaba diferente. ¿Por qué? Porque así tenía fundamento para criticarlo o para consolidarse en su posición. Una figura, tal vez el último presidente intelectual que tuvo la Argentina es Alfonsín. No reconocido en la dimensión de tal, pero un hombre que era dado a escribir, empezó a dar clases en los últimos años también, en la Facultad de Derecho daba un curso de teoría del Estado. Fue muy formado. Bueno, nos vamos despacito, Sebastián Ruiz. El agradecimiento a vos que nos estuviste escuchando, con Esteban Montenegro, Ricardo Árraga, el profe Alejandro Lezama, nuestro invitado de hoy, Diego Barovero, yo me llamo Horacio del Prado, y nos vamos con Ricardo Rojas cuando dice: no se engaña a un pueblo con gacetillas, porque los pueblos tienen una misteriosa manera de saber la verdad. Y no se engaña a la historia, porque la historia rasga siempre las sombras del error, del interés o del odio contemporáneo. ¡Ja! Tomate.